Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a explicar el tórax, el diafragma y finalmente a la glándula mamaria. La idea es que ustedes observen estos videos antes de la clase y podamos hacer otro tipo de actividades durante la sesión presencial, que nuevamente repito, es de carácter obligatorio. Muy bien, entonces vamos a comenzar diciendo que el tórax está formado por un esqueleto osteocartilaginoso. Entonces tenemos como huesos, vamos a tener acá al esternón, vamos a tener a las costillas y a la parte posterior vamos a tener las vértebras. Aquí también alcanzamos a tener parte de la clavícula que se articula con esta primera porción del esternón. ¿Por qué cartilaginoso? Porque como ustedes observan, las costillas con el esternón se articulan a través de cartílagos y vamos a hablar un poco más en detalle de cómo es esta articulación. Vamos entonces a diferenciar y hablar específicamente en la parte de osteología de estas tres características que son el esternón, las vértebras torácicas y las costillas. Lo primero que vamos a ver entonces es el esternón. Observamos entonces que tiene una parte que se llama el manubrio o el mango del esternón, otra parte que se llama el cuerpo y finalmente una parte que se llama la apófisis sifoides. Vamos a tener una unión entre el manubrio y el cuerpo que se llama el ángulo esternal o de Lewis. Y vamos a tener una escotadura que la llamamos en algunos libros la escotadura yugular. Aquí tenemos la articulación con con la clavícula, la articulación esternoclavicular, que ya lo vamos a describir más adelante. Y tenemos ya la articulación con la primera costilla, aquí con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Vamos a ver que las demás, ahí para abajo, se articulan en un solo cartílago y por eso no vemos más orificios para la articulación. En esta cara lateral nuevamente tenemos el ángulo esternal o de Lewis, nuevamente tenemos la articulación para la clavícula, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costilla, perdón, y séptima costilla. Lo que estamos viendo arriba entonces era para la primera costilla. Ya vamos a empezar a describir un poco mejor estas articulaciones y vamos a hablar de algunas costillas, sobre todo esta primera costilla que tiene unas características muy importantes que ustedes deben reconocer. Entonces lo primero que tiene es una cabeza, después va a tener un cuello igual, va a tener un tubérculo y va a tener aquí en toda la mitad, ya lo voy a señalar, un tubérculo, perdón, que se llama el tubérculo de Lisfranc o el tubérculo del escaleno anterior. Lisfranc, también conocido como el tubérculo del escaleno anterior. Entonces ahí le estoy escribiendo. Acá, eso. El Lisfranc o tubérculo del escaleno anterior, que va a delimitar un surco para la arteria subclavia y un surco posterior para la vena subclavia. Entonces es muy importante que reconozcan ese accidente en esa primera costilla. En la segunda costilla en esta costilla, que es una costilla típica, puede ser cualquiera entre la 3 y la séptima generalmente, séptima, octava, novena, las que son diferentes un poco son la 11 y la 12, y como les digo la primera y la segunda. Vamos a tener dos hemicarillas que se van a articular con el cuerpo de la vértebra, vamos a tener una cabeza, vamos a tener un cuello, vamos a tener un tubérculo de la costilla, tiene una carilla para articularse con la apófisis transversa de la vértebra, vamos a tener un ángulo anterior, vamos a tener un ángulo posterior y aquí también llama la atención que hay un surco por donde van a pasar las estructuras vasculares que tienen que ver con la pared del tórax, que las vamos a ver ahorita más adelante. Entonces recordemos que esta es la parte anterior de la costilla y que esta que estamos viendo con más accidentes es la parte posterior. El ángulo es donde el sitio donde cambia la costilla de dirección. Muy bien, aquí tenemos la porción que se va a articular con la parte cartilaginosa, que ya vamos a ver cómo se articula con el esternón. Tenemos acá una vértebra torácica típica, vamos a describir entonces un cuerpo. Aquí están entonces las dos hemicarillas, una superior y una inferior, para la costilla de arriba la de arriba, y para la costilla de abajo, valga la redundancia, la carilla inferior. Vamos a tener una carilla inferior para la vértebra inferior, un pedículo de la vértebra, una carilla superior, vamos a tener una carilla en la apófisis transversa para el tubérculo de la costilla, y vamos a tener su apófisis espinosa. Esta es una vértebra nuevamente torácica típica, y vamos a hablar entonces un poco de las articulaciones que se presentan. La primera articulación que vamos a describir es la articulación entre la clavícula y el esternón. Se llama esternoclavicular. Entonces ese es el nombre, esternoclavicular.
en que en articulaciones hablamos de nombre, clase y género. Entonces el primero es el nombre. Esta articulación es una articulación esternoclavicular. Como ustedes notan, tiene una cápsula articular, por lo tanto se considera una articulación de tipo sinovial. Ese sería el género. Y la clase dentro de ese género es una articulación que sus bordes encajan como una silla y la podemos conocer como encilla de montar. Entonces nuevamente el nombre es esternoclavicular, la clase es una articulación sinovial y el género es encilla de montar. La articulación con la primera costilla tiene unas características importantes y por eso se considera un poquito diferente y se denomina una sincondrosis. Ya después les voy a explicar un poco por qué, pero generalmente es porque no carece de movimiento. De ahí para abajo, es decir, con la costilla 2, 3, 4, 5, 6 y 7, las articulaciones se vamos a llamar, a pesar de que tengan cartílago, vamos a denominar las articulaciones sinoviales porque tienen amplio movimiento o tienen un movimiento importante, y dentro de las articulaciones sinoviales las vamos a considerar artrodias. ¿Listo? Entonces, a pesar de que ustedes observen cartílago ahí, vamos a considerar las articulaciones sinoviales y dentro de las sinoviales las vamos a considerar de tipo artrodia. Todo porque tienen la presencia de cápsula sinovial y, como les decía, porque también tienen movimiento. Noten aquí cómo son estas costillas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, las que tienen una articulación directa con el esternón a través del cartílago, y ya que las demás, de ahí para adelante, la 8, la 9 y la 10, se consideran costillas falsas, lo mismo que la 10 y la 11 y la 12, que se consideran costillas flotantes. Muy bien, aquí vemos entonces en la parte posterior cómo la costilla a través de este tubérculo va a tener una articulación que se llama la articulación costotraversaria, igualmente sinovial y de tipo artrodia o plana. Igualmente la de la costilla con el cuerpo, que se llama costo vertebral, también va a ser de tipo sinovial y también va a ser de tipo plano. Entonces ustedes pueden resumir que la mayoría de las articulaciones acá en el tórax son de tipo sinovial y que son de tipo artrodia o plana, exceptuando la de la primera costilla, que es una sinartrosis, y exceptuando la de la clavícula con el esternón, y ya vimos que es en encaje recíproco o en sencilla de montar. Y el resto pues todas van a ser sinoviales de tipo planas o artrodias. Aquí vemos nuevamente, vemos cómo se articula la apófisis transversa con el tubérculo de la costilla y cómo la cabeza alcanza a tocar la vértebra en la articulación costo-vertebral. Muy bien, ahora vamos a describir un poco la miología o los músculos que están presentes en la pared del tórax. Y vamos a describir entonces que vamos a tener unos músculos que van a tener estas características, estas fibras en este sentido, que no van a estar presentes entre los cartílagos condrales y se llama el músculo intercostal externo. Importante en este músculo que como función hay que invertir un poco la letra, ya que estos músculos intercostales externos son accesorios de la inspiración. Eso es importante que lo tengamos recalcado. Los primeros noten la dirección de las fibras y noten cómo empiezan a verse desde el cartílago hacia afuera. Vamos a ver, contrario a lo que son los músculos intercostales internos, que noten la dirección de las fibras, ¿sí? Son totalmente contrarias, sí participan de los cartílagos condrales y además su función, dentro de la función respiratoria, son músculos que tienen que ver con la expiración, no expiración con S, sino expiración, o sea, botar el aire con S. ¿Listo? Muy bien, vamos a mirarlos en otro corte. Entonces aquí tenemos los músculos intercostales externos, vemos muy bien cómo no se ocupan en la porción donde estarían los cartílagos condrales, ¿sí? No los vamos a encontrar. Vemos por debajo de él el músculo intercostal interno que sí empieza a aparecer entre esos cartílagos condrales, pero que se aparece hacia la parte posterior, donde está más o menos ya la parte de articulación con las vértebras. Y aquí aparece un tercer músculo, que es el que voy a señalar acá, que es el músculo intercostal íntimo, que tiene las mismas características y las mismas funciones del intercostal interno, y que lo vamos a ver muy bien, sobre todo en la parte interna de la pared torácica. Aquí vemos entonces una pared torácica vista desde su cara externa. Vamos a hacer acá recalco sobre algunos de los músculos. Acá tenemos un músculo que se llama el músculo subclavio. Aquí tenemos el músculo pectoral menor y aquí afuera debería haber un músculo un poco más grande que se denominaría el músculo pectoral mayor. Fuera de eso, entonces acá alcanzamos a ver a los músculos intercostales internos, recuerden porque estamos en el espacio intercondral, y acá por fuera, ya cambiando de dirección, a los músculos intercostales externos.
Acá alcanzamos a ver a trasfondo, ya después de hacer una disección, a los vasos torácicos internos, arteria y venas torácicos internos. Vamos a ver cómo la arteria es una rama de la arteria subclavia y que va a irrigar gran parte de esta estructura. ¿Listo? Y aquí ya empezamos a ver los músculos de la pared abdominal, que los veremos en unas secciones posteriores. Visto por detrás, el mismo espacio, generalmente estos que vamos a encontrar acá son los músculos íntimos. Y vemos lo que les decía, miren cómo el paquete vascular y nervioso, la vena, la arteria y el nervio discurre por el canal subcostal, y como el nervio es el que va a quedar más expuesto a cualquier trauma, y eso tienen que recordarlo siempre que vayan a hacer algún tipo de procedimiento sobre esta región. Vemos acá cómo aparece otro musculito, que es este músculo, que es el músculo triangular del esternón, y como vemos esos vasos torácicos internos, cómo bajan para anastomosarse después con unos vasos que vienen de la pared abdominal. Importante que estos vasos torácicos internos salen una rama muy importante, que son las arterias pericardiofrénicas o frénicas superiores, que se van a encargar de irrigar la parte superior del diafragma. Es muy importante entonces que recordemos que estos vasos van por dentro de la pared del tórax. Si seguimos entonces ya mirando lo que es el diafragma, vamos a ver que el diafragma entonces es un músculo estriado esquelético que tiene inserciones sobre la apófisis sifoides, que tiene inserciones sobre las costillas, que tiene inserciones sobre las vértebras lumbares. Vamos a llamar la atención primeramente sobre algunas de sus estructuras que vamos a ver acá. Vemos inserción sobre la apófisis sifoides, vemos su centro tendinoso, que es esa porción blanca que ustedes notan con el círculo de color naranja. Vemos un espacio, un hueco grande, que es el hiato para donde va a pasar la vena cava inferior para llegar a la aurícula derecha del corazón. Vemos otro hiato, que es el hiato que se forma por el esófago, el hiato esofágico. Y vemos aquí a la arteria frénica inferior, que es la que va a irrigar la primera porción inferior del diafragma. Y acá vemos una vena, que es la vena ácigos, que también va a pasar por un hiato más pequeño del diafragma, y unos nervios que llamamos nervios esplácnicos, que también están pasando desde el tórax hacia el abdomen. Finalmente aquí notamos el hiato aórtico, que es el otro hiato importante, lo estoy delimitando acá en este momento, y vamos a hacer algunas anotaciones sobre este hiato. Entonces miremos acá cómo está el pilar derecho, un poquito más prolongado, y el pilar izquierdo del diafragma. Son los dos pilares donde se inserta sobre las vértebras lumbares. Ambos dejan un espacio para que pase la aorta, es el hiato aórtico. Nuevamente este hiato derecho hace una abertura para permitir el paso del esófago, el hiato esofágico, y finalmente sobre el centro tendinoso, el hiato de la vena cava inferior. Con el fin de la competencia me interesa que tengan claros esos tres hiatos. Vemos aquí el pilar, nuevamente el pilar izquierdo, y vemos algunos otros hiatos aquí. Tenemos entonces esta vista ya superior por la parte del tórax, ya viendo los del tórax, de lo que es el diafragma. Notemos como esto es posterior, aquí tenemos a la médula espinal, esto es anterior, aquí tendríamos al esternón con los vasos torácicos internos, que lo estoy delimitando acá. Y vamos a ir entonces de adelante hacia atrás. Vemos el centro tendinoso, vemos el orificio de la vena cava inferior, vemos el orificio esofágico y vemos el orificio de la aorta abdominal. Lo hayamos formado por los dos pilares principales del diafragma. Aquí vemos otras estructuras importantes. Esta vena que están viendo acá, esta vena más pequeña, es la vena ácigos, la más grande, y la vena hemiácigos, esta más pequeña que está saliendo acá. Y este conducto de color verde que estoy señalando en este momento es el conducto torácico, que está describiendo su camino también desde el abdomen hacia el tórax. Entonces veamos cómo es este músculo. Recordemos que es un músculo estriado esquelético de características voluntarias, que es el músculo principal de la inspiración y que es muy importante para nuestro cuerpo, ya que es fundamental para sostener la vida, pues hace la función, una de las funciones básicas. Es importante recordar que este músculo de diafragma va a ser inervado por un nervio que se llama el nervio frénico, que lo vamos a describir después cuando estemos viendo ya el mediastino, y que está encargado de inervarlo, y que está generalmente en las vértebras. Su origen se da en la vértebra C3, C4 y C5, y por eso lesiones a nivel medular pueden llegar a afectar este músculo e impedir la capacidad normal del paciente de respirar. En la siguiente sesión entonces ya trabajaremos sobre lo que es la función como tal de la glándula mamaria y su descripción. Muchas gracias.